te quería explicar por qué la idea de hacerlo dirigido hacia los jugadores. Porque actualmente, desde que estamos aquí confinados en casa, veo muchísimas cosas, muchísimos vídeos, directos que van dirigidos hacia la formación del entrenador, pero pocos que vayan directos hacia el jugador, ¿no? Un mensaje directo hacia ellos. Entonces creo que es una manera un poquito diferente de llegar al jugador, ¿no? No teniendo que pasar por el entrenador y menos ahora que el jugador puede estar viendo esos vídeos y trabajando para él mismo, ¿no? Está muy bien, pero porque lo que dices es novedoso, es interesante, es lo que realmente también necesitan los jugadores. La formación para técnicos es buena, se están dando muchas charlas, muchos directos, ¿vale? Diferentes páginas, pero nos estamos olvidando de la gente más importante. En este caso es el jugador y la jugadora. Y ellos tienen una serie de necesidades, de conocimientos, de preguntas, de inquietudes, y que hoy por hoy, tal y como estamos, es necesario, ¿vale? Y es una cosa que se puede hacer. Uh-huh. Pregunta personal a Santi. ¿Qué diferencias ves entre llevar un equipo y llevar una selección? ¿Dónde te has sentido más a gusto? Yo toda mi vida he estado llevando equipos como entrenador y realmente, pues claro, es el trabajo del día a día, incluso a nivel profesional, pues haces tus 2 sesiones semanales, que son esas 7, 8 sesiones que puedas hacer, ¿vale? En tu microciclo para preparar el partido. Y claro, hay mucho más contacto, cada día los ves, ves la progresión, es un trabajo como mucho más tuyo. Selección, ya llevo unos cuantos añitos. Al principio me costó, ¿vale? Porque realmente pues es diferente, seleccionas, es cierto, una serie de jugadores que a lo mejor un equipo no puede llegar a tener, por lo tanto en principio seleccionas los mejores jugadores, pero hay una dificultad y es que claro, los tienes en momentos muy concretos. A nivel de selección base, pues igual tú los encuentras una vez a la semana. En el caso de seleccionador absoluto como es el mío, pues es que es mucho más esporádico. Cuando tenemos algún encuentro internacional, es cuando puedo convocarlos, como máximo igual un par de días o 3 antes, para poder pues intentar buscar algo que sea común a la idea de juego que quieres establecer como selección a nivel de ataque, a nivel de defensa. Al principio me sentaba un poquito incómodo llevar la selección. Es cierto que ahora la experiencia me está dando de que ya lo tengo muy por la mano, tengo muy claro qué es lo que quiero trabajar, tengo muy claro el perfil de jugadores que selecciono, cuáles son sus características individuales tanto de ataque como de defensa y a partir de ahí intento encajarlo para que sea un equipo, para que sea una selección y compita lo mejor posible. Son dos cosas diferentes, en las dos me siento muy a gusto, la verdad sea dicha, pero el día a día sí que lo he hecho a faltar. ¿Cuál es la defensa hombre a hombre más efectiva del futsal? Eh, no quiero hacer un discurso, no quiero hacer un clinic sobre cuál es el mejor tipo de defensa. Eh, yo creo que me está hablando evidentemente de lo que es la defensa individual, desde cómo defender al hombre balón, cómo defender al jugador que no está teniendo el balón, pero es importante, como decía, de que sea un jugador, en este caso cuando defiende, que tenga esa paciencia, ¿vale? Suficiente para encontrar cuál es el momento oportuno, ¿vale? Para provocar la pérdida de este balón. A mí como entrenador, como seleccionador, me gustan las defensas que sean pacientes, ordenadas, me gustan que sean defensas intensas, pero no confundirlo con defensas que se precipiten. Me gusta mucho una defensa que intente que no progrese el equipo contrario. Me gusta una defensa en la cual pues espere el momento para poder robar el balón. En definitiva, tampoco me importa de que el equipo contrario dé 4, 5, 6, 7, los pases que sean, ¿vale? Siempre y cuando mi defensa esté bien situada. Defensa del hombre balón, me gusta que sea intensa, evidentemente dependerá muchas veces del sistema de ataque del equipo contrario.
Si te juega de 4, si te juega de 3, por lo tanto, si tengo que tapar más lo que es su pierna dominante, si tengo que tapar un poquito más lo que es el medio, lo que sí que está claro es que me gusta que esté encima de ese jugador. Me gusta que luego también los otros jugadores en el momento en el que su par, ¿vale?, va a recibir la bola, pues hay ese desplazamiento hacia el desplazamiento en trayectoria para estar cerca del poseedor de balón. El buen defensor es el paciente, el que sabe esperar, y al final es un trabajo de equipo, es un trabajo de sistema. Hoy en día las defensas individuales en la mayoría de los equipos se utilizan muchísimo, por lo tanto yo no la descarto. Me gustan las coberturas, de lo contrario, para mí es algo fundamental, de que el que está en el lado contrario del balón, pues siempre esté haciendo ese tapar en medio. Tiene que haber esa comunicación verbal, tiene que haber esa comunicación visual, tienen que haber esas pautas a nivel de sistema defensivo, de saber si lo estoy siguiendo, hacia dónde lo estoy siguiendo, cuáles son las características individuales que tiene ese jugador, si se va más por la derecha, más por la izquierda, que tengo que taparle. En definitiva, pues bueno, como consejo, como pauta para defender al hombre balón, ya te digo, es estar encima de él. Particularmente yo también soy de los que me gusta echarle una buena mirada a la cara del jugador que tiene balón. Me gusta el defensor que intimida, el defensor que reta. Está claro que siempre tienes que tener un poquito de contacto también con el balón, pero me gusta que cuando estás defendiendo al hombre que tiene la pelota, lo mires fijamente y de alguna forma casi lo retes. Eso no significa hacerle una entrada, sino sencillamente, ¿vale?, de alguna forma es como esperarle, como saber que tú estás ahí, que lo estás defendiendo, que no va a pasar, ¿vale? Se sienta Pues que estás ahí. correcto. Esa actitud, ¿no? Actitud defensiva, postural, que implica, pues eso, no solamente lo que son las piernas, como te dicen los libros teóricos, de cómo tienes que defender, cuál es tu posición básica defensiva, cómo tienes que colocar los brazos. Yo soy de los que me gusta que la cabeza esté un poquito levantada, mirando lo que son los ojos del rival. ¿Cómo puedo mejorar psicológicamente y físicamente para competir al máximo nivel cada semana? Buenísima también esa pregunta. A nivel psicológico, porque para mí es una cosa a nivel psicológico y luego es a nivel físico. Vamos a empezar por la parte psicológica. Para mí lo importante es tú mismo, ¿vale? Y tú tienes que competir contra tú y tus dificultades, ¿vale? Ser consciente de cómo tú eres y eso intentar vencerlo. Eh, por lo tanto, primero de todo, no tengo que mirar a mis compañeros, sino que tengo que mirarme a mí mismo, ¿eh? Que es en aquello que pueda ser más flojo y cómo tengo que mejorarlo e intentar que al día siguiente en el entreno, ¿vale?, pueda ponerlo en práctica. Hay muchos factores que influyen, evidentemente, en la parte psicológica. No me considero un experto, sí que me gusta un poco pues, conocer cómo son los diferentes jugadores, porque cada uno es diferente, y a partir de ahí darle alguna pauta, darle algún tipo de motivación, intentar incentivarle lo máximo posible. Pero para mí la lucha principal es interna, consigo mismo, ¿vale? Sí que hay cursos de psicología, sí que hay técnicas de psicología, pero yo creo que uno mismo es el que mejor se conoce. Y uno es el que se tiene que retar y el que tiene que hacer que sea mejor, ¿vale? Ser consciente de ello e intentar trabajar. Vencer tus miedos, ¿vale? Vencer tus ansiedades, pasar por diferentes experiencias y saber de que esto es un camino largo, no solamente en la vida del deportista, sino en la vida del ser humano, ¿vale? El intentar mejorar. Y a partir de ahí, evidentemente, muchas veces tienes dificultades, muchas veces no aciertas, muchas veces tienes error, pero de lo que se trata es de que poco a poco lo vayas venciendo. Hay miles y miles de ejemplos. Sobre el tema, sobre el tema físico, el tema físico al final la cantidad es importante, pero muchas veces la cantidad no va asociada a lo que el equipo o el club puede disponer. La mayoría a nivel amateur pues estamos entrenando 2 o 3 veces por semana. Creo que no es lo mismo entrenar 2 o 3 veces que 4 o 5 veces por semana. Eso es indiscutible. Pero sí que es cierto de que esas sesiones que se hagan tienen que ser, ¿vale?, al máximo de productivas, ¿vale? No tiene que estar el entrenador detrás tuyo o la entrenadora detrás tuyo o el compañero, ¿vale?, diciéndote que aquí tienes que esforzarte más, que aquí tienes que replegar, que aquí tienes que hacer más movilidad, que aquí tienes que hacer esto, que lo otro, sino que
tú mismo, y para mí es una de las cosas importantes y que me gusta en todos mis equipos y en todos mis jugadores, es de que cuando van a entrenar, que sepan y que tengan muy claro que tienen que venir a entrenar, ¿vale? Y van para mejorar, y van para hacerlo todo a lo máximo que lo puedan hacer. Entonces eso es para mí clave, el ir a entrenar. Ujú. A partir de ahí, pues bueno, ¿eh? Hay jugadores que a lo mejor necesitan un plus, y a lo mejor pues tienen que irse un par de días a correr al parque, e incluso a nivel profesional esto ocurre, no tienen suficientes sesiones de entreno para que ellos estén en ese punto que les gusta, ese estado óptimo, podríamos decir, físico, y necesitan hacer un poquito más de trabajo. Cuanto más profesional eres, pues más te puedes asesorar con un preparador físico, el cual te vaya diciendo, pues mira, para mejorar la resistencia, para mejorar la fuerza, para mejorar lo que sea, ¿vale? Haz este trabajo de suplemento. Y lo que es ya más a nivel amateur, pues a lo mejor no disponemos de SPF, pero sí que podemos tener a lo mejor alguna persona conocida o tú mismo ya conoces, ¿vale? Cuál es el tipo de ejercicio extra que debes hacer. Pero, repito, importante es cuando vengo a entrenar. Nadie me tiene que decir, sino que yo mismo me tengo que decir que ahí tengo que tengo que llegar a un segundo palo, que tengo que replegar, que tengo que hacer el desplazamiento para estar cerca, ¿vale? Del hombre que tiene balón, ¿sí? Que tengo que hacer esos 3 pasitos para cerrar la cobertura contraria y no, bueno, si no me dice o no me ve el mister, ¿vale? Pues no lo hago y eso que me ahorra. Ujú. En definitiva, Fer. Es, eh, es un poco como lo que marca actualmente la diferencia, ¿no? Entre jugadores que pueden llegar a ser profesionales o acercarse más a ello y el resto, ¿no? Sobre todo en estas generaciones, al menos que estamos viviendo ahora, es como que falta eso, ¿no? Ese valor personal, ¿no? De decir, soy una persona que me esfuerzo al máximo, que lo doy todo. Es la cultura del esfuerzo, Fer, se ha perdido, Mm, ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo, se ha perdido la cultura del esfuerzo. Hay muy pocos que todavía la tienen y esos son los que tienen más posibilidades de llegar al mundo profesional, sin duda. Hay otros que tienen talento, pero sin esa cultura del esfuerzo, al final se convierte en nada. Estoy muy de acuerdo y es un problema común, pero fíjate, incluso creo que es entrenable. Creo ujú, que es algo que también tenemos que ver actualmente cómo está la sociedad, cómo están nuestros jóvenes y qué es lo que debemos trabajar. Sí, a nivel de valores, al final es ¿no? que consigan un valor, pero hay que trabajarlo en pista. Yo te podría poner algún ejemplo. Sabes que también soy profe de educación física y yo también soy del tipo de trabajo integrado, ¿vale? Que al máximo se aproveche ese juego con balón, ¿vale? Que sea lo máximo contextualizado posible. Pero ya llevo unos cuantos años que estoy instaurando de que sean capaces de correr al menos 5 minutos, ver, hacer 5 vueltas al campo sin que a partir de la segunda vuelta o de la primera vuelta digan qué palo, qué rollo, ya estoy cansado. Cuando dices, no es un problema físico, no tienen los pulmones diferentes de jugadores de hace 20 años, o sea, su fisionomía no ha cambiado por dentro ni mucho ujú, menos. Lo que el problema que tienen más es de cultura del esfuerzo, de que todo lo tengo hecho, de que para qué voy a correr, con lo cual al final eso queda como un hábito y dices, ¿para qué voy a ir a un segundo palo? ¿Para qué voy a hacer este movimiento hacia aquí? ¿Qué palo me da? Estás mal físicamente, un problema más mental. sí, sí. Lo más fácil, lo que dámelo hecho. Y bueno, yo me quedo con esta pregunta y el mensaje que al final creo que se tienen que llevar los jugadores que nos estén viendo, que es que si realmente trabajan sobre, como tú has dicho, la cultura del esfuerzo, las posibilidades aumentan de manera muy, muy alta. Entonces, les animo a todos o animamos desde aquí a todos a que realmente hagan ese cambio de chip y empiecen a trabajar. Estoy de acuerdo, Fer, es un buen mensaje. ¿Cómo debo actuar en según qué ocasiones? Es decir, ¿cómo puedo anticiparme a la jugada rival con un porcentaje alto de éxito? Cuando tenemos el balón y cuando no tenemos el balón, ¿no? Cuando estamos, podemos decir, atacando y defendiendo. Desde el punto de vista
de ataque. Y para mí es una cosa que insisto mucho, mucho, mucho en mis entrenos y con mis jugadores. Es que la mayoría empiezan a pensar o a decidir qué es lo que quieren hacer en el momento que tienen el balón en los pies. Para mí es clave de que antes de recibir el balón ya vea, perciba, ¿vale?, las diferentes situaciones que se den para tomar esa decisión. Por lo tanto, para mí, pues, forma parte del proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, antes de recibir esa pelota, tengo que percibir para poder decidir qué quiero hacer, ¿vale? Quiero dar un pase de primeras, quiero hacer una conducción, quiero hacer un 1 contra 1, ¿vale? Para mí eso es clave. Para eso pues están los tres elementos, ¿no? Mi compañero, que es el que tiene el balón, mi rival, situado, y dónde está la pelota, evidentemente. Esos son los tres condicionantes, los tres elementos importantes para la toma de decisiones. A nivel defensivo, insisto un poco en cómo yo creo que tiene que ser un defensa. Un defensa tiene que ser paciente. Un defensa tiene que saber esperar cuál es el momento. Un defensa lo que debe intentar por encima de todo es estar siempre enfrente de su par y pues, ver un poco cuáles son sus características individuales. Cuanto más profesional eres, más veces has enfrentado a ese jugador, más scoutings tienes, más ayudas tienes incluso de tus propios compañeros que ya se han enfrentado a él en otras ocasiones, y esas informaciones que tú tienes pues te ayudan, ¿vale?, a cuáles son pues, las virtudes de ese jugador en concreto, y no, para mí la palabra anticiparse desde el punto de vista de decir voy a hacer esto porque sé que este va a hacer esto, no. Sé cuáles son sus virtudes, hacia dónde va a salir, qué es lo que quiere hacer, por lo tanto voy a estar ligeramente preparado, pero no adelantarme, ¿vale? Para mí eso es clave. Y poco más. Yo creo que sobre todo, insisto, paciente, esperar el momento, ¿vale? Tener muy claro cuáles son, ¿no?, las características que tengo que tener a la hora de defender, ¿vale?, a un jugador que tiene balón. Si es un jugador que no tiene balón, pues lo mismo, ¿no? Ya empiezan a aparecer pues, todo lo que son los fundamentos, como podría ser el vigilancia, al estar pendiente de las ayudas, si tengo que hacer una cobertura, si tengo que hacer una permuta, Entonces, eso son cosas que las vas aprendiendo en los entrenos, que te lo van enseñando los propios entrenadores, y que al final pues tienes que estar pendiente de que sabes de que superan a mi compañero, pues tengo que hacer este movimiento, tengo que hacer esto otro, ¿vale? Ujú. No soy muy, sobre todo a nivel de defensa, ¿vale?, de anticiparme. Por lo tanto, creo más en la idea, el sistema, lo que está trabajado, y a partir de ahí, pues sí, el conocimiento del jugador rival te puede ayudar un poco pues, a estar más preparado para que tape su lado derecho, tape su pase, ¿me entiendes?, que va a meter al pivot, haga Ujú. este tipo de posición que a lo mejor si me pilla que no estoy bien colocado ya me va a superar, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le darías a un jugador que afronta su primer año como senior la temporada que viene? Pues hacía tiempo que no me venía a la cabeza esta respuesta, pero hace muchos años que la tenía muy clara y la sigo teniendo muy clara. Para mí el primer año de senior es el año en el que realmente ya sabes qué vas a ser como jugador, ¿vale? En el que ya vas a ver tu futuro y hasta dónde vas a llegar. En el que sabes, en el que empiezas ya a ser pues, jugador de fútbol sala en categorías base, pues lo que dices algunas veces, el físico, el tipo de juego, ¿vale? El que ya tienes un rol asumido desde categorías pues alevines, infantiles, cadetes, pues, ¿no?, que eres muy bueno o que tienes este tipo ¿no?, de juego o lo que sea, pero cuando ya llegas a categoría senior, para mí aquí es cuando ya se define. Ahora aquí ya, ¿vale?, ya no es un juego de niños, ya es un juego de hombres. El primer año de senior es el más complicado de todos, ¿vale?, porque tienes que asumir un rol, pero ese rol tiene que estar de acuerdo un poquito con lo que tú eres y con lo que tú quieres. Entras en un vestuario en el que te puedes encontrar unas diferencias de edades de 10, 12 o 14 años, eres el juvenil, porque eso es así. Normalmente existen rangos dentro de lo que es un vestuario y es
muy claro y muy evidente, sobre todo en categorías seniors, ¿eh? Es un periodo de adaptación. No significa que te conformes, tienes que ser ambicioso, pero tienes que también saber escuchar y esperar el momento. La importancia también de que el entrenador te ayude a decir cuál es tu papel, qué es lo que quiere de ti. Tienes que olvidarte ya de algunas cosas de otras etapas anteriores, sobre todo de la etapa juvenil, del andevienes, que es un tipo de juego que es un poquito diferente, en el que no hay tantas diferencias como te encuentras en categorías senior. Año importante, sobre todo el primer mes y el segundo mes. Yo creo que debes escuchar mucho, debes hablar poco, ¿eh? Debes hacer aquellas cosas que te piden lo mejor posible. No debes perder tu esencia como jugador, pero sí que debes pulirlo, y debes saber en qué momento debes utilizarlo y en qué momento no. Tienes que aprender a ser cada vez más competitivo. Tienes que vivir en un vestuario con hombres o con mujeres. Todo en el tema de las mujeres es un tema diferente, ¿no? Porque nos encontramos chicas con 14, 15 años que están jugando en categorías seniors con mujeres ya de 29, 30 años, por lo tanto ya está como mucho más avanzado, ¿vale? Y para mí son vestuarios diferentes, pero ya te digo, sobre todo el ser paciente pero no conformista. Y tienes también que saber de que ya no vas a ser el jugador que eras antes, de que vas a entrar siempre en el cuarteto titular, de que vas a jugar esos 25 o 30 minutos, de que las faltas las chutas tú siempre, ¿vale? De que los corners siempre van para ti, sino que tienes que ir un poquito acoplándote a esa estructura, a ese mecanismo, a ese funcionamiento, ¿vale? Y sobre todo ya ir cogiendo un rol dentro de ese nuevo equipo. ¿Qué consejos le darías a una jugadora para poder llegar a la selección catalana? Y en tu club tienes que dar lo máximo, tienes que entrenar lo máximo y tienes que aprender lo máximo y tienes que intentar destacar, ¿vale? Pues dentro de lo que es tu propio club, ¿vale? A partir de ahí, yo te lo digo como seleccionador, pero conozco a mis compañeros y sé que hacen un gran scouting, ¿eh? Van por todos los campos, miran absolutamente todos los equipos, van mirando todas las jugadoras y a partir de ahí, pues ellos van seleccionando. No hay que desanimarse porque no esté seleccionada, preseleccionada, sino que hay que seguir trabajando. Evidentemente, influye el nivel competitivo, pero es que esto influye tanto en masculino como en femenino. Entonces, el hecho de jugar en una división importante, ¿vale? O por decir la máxima división, pues eso también ayuda a que el seleccionador, pues de alguna forma, pues se incline más por jugadoras que están jugando en ese nivel, ¿no? Porque compiten mucho más, porque el nivel es mucho más alto, porque hay muchísima más exigencia, porque normalmente todo en el fútbol sala todavía no está tan organizado y reglado, ¿vale? Como en el fútbol, pues en teoría están las mejores jugadoras. Lo digo porque en el fútbol sí que está como muy establecido. En el fútbol sala todavía nos encontramos jugadores y jugadoras que están jugando en tercera división que dices, madre mía, pero si este chaval o esta chavala tendría que estar jugando en un nivel más alto, pero muchas veces, pues eso, ¿no? Pues porque la logística de las familias o porque están muy a gusto en ese club o por lo que sea, pues no han hecho ese paso de desplazarse a otro sitio. Con esto tampoco quiero que se me malinterprete por parte de los clubes, lo vuelvo a repetir. Creo y confío en el trabajo que se están haciendo los clubes y más, sobre todo a nivel catalán, se está haciendo muy bien, hay muy buena formación, muy buenos entrenadores. No es incompatible el que estés jugando en según qué club o que estés jugando en según qué categoría para que los seleccionadores, que te lo vuelvo a repetir, son gente muy apasionada, gente muy profesional, gente que no se dejan jugadora por ver. Te animo a seguir trabajando, te animo a seguir mejorando. ¿eh? Y a partir de ahí, pues ya te digo, hay un seguimiento, incluso si necesitas saber si estás en prelistas o estás observada o si te han visto lo que sea, puedes hablar incluso con responsables de tu club para que se pongan en contacto con la selección catalana, con los seleccionadores para ver cuál es tu progresión, cómo te ven y demás. Muy bien. Todo y así te vuelvo. Cada seleccionador también tenemos nuestro propio criterio. Y muchas veces, pues lo que dices, ¿no? Pues necesito más un tipo de jugadora, pues de este perfil, de este otro perfil. Y luego dentro de este perfil, pues a lo mejor, Fer, a ti te gusta más esta jugadora y a mí me gusta más esta otra. Significa que al final cada uno también tiene su propio criterio y hay que respetarlo.
En la posición de cierre, ¿te fijas más en si es buen defensor o si tiene salida de balón y llegada? ¿Dónde crees que debería enfocar un cierre su mejora? Primero de todo, ya para jugar en la posición de cierre tienes que tener unas condiciones mínimas a nivel defensivo para, ¿no?, poder jugar en esta posición. Dicho esto, y como ya me conocéis todos un poquito, que me gusta mucho el tema del ataque y sobre todo, pues eso, ¿no?, de jugar con el balón desde atrás controlado, ¿vale? Intentando, pues eso, ¿no?, desordenar la defensa contraria, pero mediante movimientos y juego colectivo, pues mi respuesta en este sentido es bastante fácil, clara y sencilla. Me gusta mucho, y para mí alabo y creo que tengo muy en cuenta pues el ser jugador que juega atrás, que es capaz de defender bien, pero sobre todo que tiene mucho criterio, ¿vale?, a la hora de sacar el balón. Más teniendo en cuenta de que yo soy de los que no me gusta jugar al pelotazo, me gusta de que el balón desde atrás empiece jugando, por lo tanto la mayoría de veces es el cierre el que inicia este primer, ¿no?, ataque, este primer pase, este primer movimiento, esta primera ejecución. Yo lo tengo muy en cuenta y lo miro mucho. Cuanto más profesional eres, desde el punto de vista de plantillas y demás, pues a lo mejor puedes llegar a tener algún tipo de jugador especialista en la que su virtud máxima sea pues la de defender a lo que es el pívot contrario. Hoy en día tenemos Ferrao, en su día también estaba Fernandao, pero han pasado varios pivots, ¿no?, por la Liga Nacional de Fútbol Sala, de que realmente son auténticos killers. Y para contrarrestar esos pivots, pues necesitas un defensa especialista en la cual priorizas máximos que sea capaz de defender a un tipo de jugador así. Y encima tiene que jugar muchos minutos. Piensa que el pivot contrario, en este caso Ferrao o Fernandao, pues están jugando esa media de 25 minutos o más por partido, pues imagínate, ¿no? De minutos también tiene que jugar ese cierre, incluso los emparejas, ¿eh? José Ruiz, las veces que se emparejó con las luchas que tenían ahí, súper amigos que son, pero evidentemente lo que le dan cancha pues era importantísimo. A mí un cierre, por ejemplo, total, actual, que me gusta mucho, es Marturra. Marturra para mí es un jugador que es un buen defensor, a lo mejor no es el mejor cierre desde el punto de vista defensivo de la liga, pero sí que evidentemente está dentro de los mejores, sabe perfectamente cómo tiene que defender a un pívot, sabe perfectamente cómo ordenar la defensa desde atrás, cómo tiene que hacer o mandar los cambios, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y para mí la gran habilidad que tiene es cuando tiene el balón, ¿no? Capaz de hacer mover el equipo, de abrir líneas de pase, de hacer, pues eso, ¿no?, que el equipo construya a partir de ese jugador que empieza atrás como es Marc, y sabe dónde tiene que hacer ese pase, dónde tiene que hacer ese movimiento, etcétera, etcétera. El cierre debe enfocar su mejora en... Bueno, yo creo que tiene que ser un cierre inteligente, tiene que ser un cierre que tiene que principalmente mejorar en lo que es la lectura del juego. Para mejorar en la lectura del juego debe entender el juego. Tiene que ver cuáles son los diferentes sistemas defensivos, ¿vale?, que hace el equipo rival. A partir de ahí, si él es capaz de entenderlos y a más de ponerlos en práctica, eso ayudará mucho a que sea un jugador que juegue atrás y que sea capaz de hacer buenas, ¿no?, movimientos y salidas de balón. Por lo tanto, el entender el juego, sobre todo a nivel de cómo está defendiendo el equipo contrario. A nivel defensivo también es importante, claro, de que sepa un poco pues cómo está jugando el equipo contrario, conocer cuáles son las virtudes, para saber si debes anticiparte, si colocarte por delante del pivote en según qué zonas para defenderlo, cómo tienes que hacer las coberturas cuando te están haciendo uno contra uno en banda, y cuándo debes saltar y cuándo no debes saltar, ¿vale?, para hacer esa ayuda defensiva. Por lo tanto, para sobre todo en lo que es la lectura, el entendimiento, el conocer los sistemas. Podríamos decir que es un poco ya como sacarse casi el primer nivel de entrenador, desde el punto de vista cognitivo. ¿Sí? Saber, conocer, empapar, ver el juego. ¿eh? Y a partir de ahí, pues yo creo que esa es la mejora más importante. Anécdotas de Santi con José Ruiz y Malturra. Bueno, yo un poco anécdota de los dos, ¿eh? José Ruiz tiene más edad, y José Ruiz pues tuve la suerte con 19 añitos pues de coincidir con él en el Barça, cuando estábamos en segunda división, y es un jugador pues que muchas veces hay
algunos, ¿no?, de los jóvenes que actualmente están preguntando, oye, ¿qué puedo hacer para llegar a ser profesional? Y yo creo que José es la viva imagen de lo que es para mí imprescindible para ser profesional, ¿no?, de este deporte. Y es, pues eso, ¿no?, el esfuerzo, las ganas, la voluntad, el sacrificio, las ganas de mejorar, el venir a entrenar, el competir, el autoexigirse, ¿vale? José para mí es, en ese sentido, es un jugador 10, quizás no es un virtuoso del balón, no estamos hablando de un jugador que digas, bueno, es que técnicamente es que es un jugador de 10, ¿vale? Es cierto que sí que ha ido mejorando conforme han ido pasando los años, el hecho de estar en los mejores clubes, con los mejores jugadores, en la mejor selección, eso también provoca de que el jugar con buenos te hace todavía más bueno. Pero para mí la virtud más grande y lo que yo animo a todos vosotros y a todas vosotras es un poco adquirir esos valores innegociables. Seguramente en su casa también se los habrán transmitido a José, ¿vale? De lucha, constancia, sacrificio, ganas de mejora. ¿eh? Y eso es para mí lo que José actualmente también hace que continúe estando en la selección española cuando estamos hablando ya de un jugador que ya tiene una cierta edad. Marturrá, ¿vale? Marturrá, pues yo creo que es de los relativamente jóvenes que toda esa esos valores también los tiene adquiridos. Y lo pongo ya casi como excepción, porque cada vez nos encontramos con menos jugadores de este perfil. Un jugador que, bueno, puedo explicar a lo mejor alguna anécdota, sobre todo, ¿no?, a la hora de cuando lo fichamos en Barça. Nosotros, cuando trajimos a Marc al Barça, no era la primera Marc, sino que era su hermano, Paul Turrá, que actualmente está jugando en el Mataró. Para mí es un jugador con unas condiciones brutales, técnicamente, táctica individual, táctica colectiva, utilizando las dos piernas, una calidad excelente. Marco, un perfil de jugador totalmente diferente, pero sí que es cierto que Marc, pues bueno, lo tenemos donde lo tenemos gracias a todo el trabajo, las ganas de aprender, lo que te estaba comentando antes. Yo cuando coincidí con él en el Barça B, yo una de las carencias que tenía es que me faltaban jugadores con experiencia, jugadores que supiesen un poquito qué es lo que ocurría en el terreno de juego. Yo estaba de entrenador, pero yo ya escuchaba constantemente una vocecita por al lado que iba diciendo cómo tenías que hacerse las cosas a los compañeros, ¿vale? Incluso muchas veces también me preguntaba a mí, esto Santi, ¿cómo lo ves? Esto no sé qué, no sé cuántas y tal. Él lo ha vivido, lo sigue viviendo. Para él es un deporte que sí que tiene una facilidad, sobre todo a nivel cognitivo. Es cierto que esa capacidad cognitiva, él ha sido capaz de transmitirla a todo lo que son sus habilidades técnico-tácticas. Por lo tanto, claro, su mejora ha ido a base del conocimiento, del saber, del entender y de luego de poderlo aplicar. Vuelvo a repetir, quizá tampoco no es el jugador que tenga mejor técnica, ni mucho menos tiene el mejor uno contra uno. Es un jugador que tiene un buen chut y que desde aquí también le animo a que desmetiéndole un poquito más que tienes un buen chut, pero sobre todo está definido pues por eso, tiene una gran salida de balón, entiende muy bien el juego, los balones a nivel de estrategia, de pelota parada, él es el artista número uno porque enseguida ve cuáles son los movimientos, cuál es la salida, cuál es la opción más correcta, dónde están las continuaciones. Y también vuelvo a decir lo mismo, un jugador que se ha caracterizado por todo su trabajo, constancia, humildad, ganas de aprender, el día a día, venía a entrenar. Santi, son las 11 de la noche, voy a hablar con la mujer de la limpieza de la ciudad deportiva para que no nos apaguen las luces, a ver si podemos hacer media horita más de entreno, como él también sus compañeros. Hoy en día pues están todos en primera división, pero era el cabeza de todos que iba para allá porque aún tenía más ganas de aprender. ¿Vale? Por lo tanto, eso es lo que les ha conseguido, les ha dado el estar donde están. ¿Qué consejo daría siendo un equipo de cadetes juveniles jugando el primer año en juvenil, con la inferioridad de edad y físico que supone? Pues tú más o menos me estás dando la respuesta. Ya sabes cuáles son las carencias que tenéis como equipo, por lo tanto, lo que no tenéis que hacer es jugar a ese tipo de juego. ¿Qué significa? Que sabes que ¿no?, en el cuerpo a cuerpo, en el cara a cara, en el hombre a hombre, vas a salir perdiendo porque tenéis, ¿no?, pues eso, ¿no?, un déficit a nivel de físico y luego pues a nivel de edad. Debes intentar, en la medida de lo posible, instaurar vuestro modelo de juego. Y vuestro modelo de juego, en este caso, sobre todo, es pues, no un juego que sea de contragolpe, un juego que sea de toma y daca, ¿vale?
un juego de cuerpo a cuerpo. Creo que debéis apostar por un tipo de juego en el que intentéis tener el balón, en el que intentéis jugar a pocos toques, en el que intentéis de alguna forma, ¿vale? Ganar a vuestro adversario no por físico, ¿vale? Sino que sea en este caso más por inteligencia, ¿vale? Por un juego que sea más de vamos a intentar engañarlos para que vayan hacia este lado, de que entren de golpes y con simples movimientos, ¿vale? Puedas conseguir el romper esta defensa. A nivel defensivo, eh, yo soy de los que pienso de que no, la altura de la defensa muchas veces no es muy importante, sino que al final tienes que tener muy claro, ¿vale? Que debes hacer una defensa que sea organizada, una defensa que sea, ¿vale? Pues de acuerdo con todo lo que tiene instaurado el entrenador, un sistema táctico defensivo en el que potencie sobre todo, ¿vale? De que tú no quieras enfrentarte contra ese rival, de que tú no quieras robarle ese balón, sino que tú estés esperando y provocándose a que el rival, ¿vale? Pierda esa posesión de la pelota o pierda ese pase o se precipite en hacer según qué tipo de acciones. Por lo tanto, para mí como clave, la has dado tú. Sabes cuáles son las carencias que tienes como equipo, por lo tanto, no juegues a eso. ¿Vale? Debéis intentar jugar a una cosa que os beneficie. Un juego que sea a lo mejor mucho más pausado, mucho más controlado, mucho más ordenado, desde el punto de vista de ataque, desde el punto de vista de defensa. Seguramente el que seáis, ¿no? Como estás diciendo, más jóvenes de la edad, el que tengáis menos cuerpo de contrario, no me has dicho en ningún momento que tengáis menos técnica o menos táctica individual o grupal que el equipo contrario. Por lo tanto, ahí es vuestro fuerte, trabajarlo. ¿Qué puedo hacer como jugador para controlar mis impulsos en el vestuario y así evitar que afecten al grupo y a mi propio rendimiento? Venga, primero de todo, deciros, ¿vale? Que supongo que lo habréis vivido en vuestras carnes, de que el jugador es el ser más egoísta que hay, ¿vale? Eh, pues eso, el jugador siempre, si juega 15 minutos, porque ha jugado 15 y no ha jugado 20, si ha jugado 20 porque no ha jugado 25, si este balón yo lo he fallado no es porque lo haya fallado yo, sino porque mi compañero me ha dado un mal pase, si no he dado este pase aquí es que este no tenía línea de pase, es decir, el jugador como ser, ¿vale? Y siempre lo decimos los entrenadores, ¿vale? Incluso los que también han sido jugadores y pasan a entrenadores, es el ser más egoísta que hay. Todo el tema de gestión, ¿vale? De los egos, para mí es una gestión del día a día. ¿Vale? Yo no soy de los que me conocéis un poquito como entrenador, sabéis que yo no utilizo técnicas especiales para trabajar pues lo que son aspectos psicológicos, aspectos concretos como pueden ser los egos y demás. A mí me gusta pues un poco transmitir los valores que yo tengo como persona, como entrenador, me gusta, ¿vale? Transmitirlos a lo que es la cancha de juego. Por lo tanto, intento ser lo más justo posible. Hay cosas que me indignan, esas cosas que me indignan no me corto un pelo, ¿vale? E intento también hacerlas públicas, ¿vale? A lo que es todo el vestuario o incluso en el momento de la pista, incluso en la cancha de juego. También puedo tener varias anécdotas, estas son un poquito más desagradables, no las contaré porque seguro que a alguno no le gusta que las cuente, ¿vale? Pero a mí hay cosas, pues eso, ¿no? Que no me gustan, ¿sí? Y bueno, pues ya intento tratarlas en el mismo momento, ¿vale? Pero yo no lo planifico, yo no tengo ninguna sesión específica, yo no soy incluso muy partidario de hacer esos styles en los que son de convivencia para trabajar, no, ¿vale? No soy ese tipo de entrenador, no significa que no crea y que no lo trabaje a mi forma de ser, ¿vale? Que es, pues eso, ¿no? Intentar de alguna forma formar un equipo. Tengo vestuarios calentitos, de los más calentitos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Te puedo asegurar que he estado dentro de esos vestuarios en los que han habido múltiples egos, ¿vale? Y que ahí pues ha sido complicado saberlo gestionar. Yo he estado muchos años como segundo entrenador, como lo sabéis, en el Barça. Y por lo tanto, pues un poco también una de mis funciones, pues muchas veces era pues esas charlas individuales, esas cosas que veías en pistas, esas cosas que no se trataban en pista, y que al final eso provocaba conflictos, pues me tocaba esa media hora, hora y media o 2 horas al acabar el entreno, hablar con el jugador necesitaba también ser escuchado y demás. Eh, Nunca potenciar el favoritismo o el que sea, no, pues eso, el favoritismo hacia un jugador. Me gusta más o menos pues que cada uno tenga su protagonismo. Alguno te caerá mejor, otro te caerá peor, pero dentro de lo que es una cancha de entreno, dentro de lo que es un partido, intentar tratarlos más o menos con todos, ¿vale? Todos más o menos igual, en no tener tu niño favorito. Eso provoca
provoca muchísimas envidias al mismo tiempo que hay egoísmo, ¿no? Y hay pues también muchas envidias y eso pues un entrenador nunca lo debe generar, ¿vale? Si tengo algún caso, y como he tenido también a lo largo de mi vida, pues algún caso un poquito más especial de ego, ¿no? De egocentrismo, de que yo soy el mejor, de que si no estoy jugando en cancha con estos jugadores es que no me siento a gusto y entonces ya no doy lo mejor de mí. Pues evidentemente, primero de todo me gusta tratarlo y para eso tienes que tener arte de tratarlo pues en charlas que puedes hacer en equipo. Yo soy un poco también de estos que doy de vez en cuando algún sermón. No me gustan muchos, pero cuando lo doy es porque lo creo que es necesario. Por lo tanto, no solamente quiero actuar sobre ese jugador, que intento protegerlo lo máximo posible, pero que algún entendedor pocas palabras faltan, bastan, y entonces lo intento tratar también como grupo, ¿vale? Porque para mí es una cosa que no solamente va a ayudar a esa persona, o creo yo que puede ayudar a esa persona, sino que también es algo que puede ayudar al resto del equipo. Es cierto que alguna vez, pues a lo mejor sí que he tenido alguna, o he necesitado alguna charla individual de explicarle, de decirle, ¿vale? Oye, pues esto no me gusta, esto tampoco, fíjate esto lo que está creando, ¿vale? Tú siempre estás diciendo que es que yo, es que yo, que es que cuando cojo el balón, que quiero que te apartes, que te hago con el bracito aquí, que tal, que no sé qué. Bueno, pues algunas veces sí que hay charla individual. Ujú. Sobre casos ya especiales, en vestuarios especiales, ¿vale? En los que te encuentras, pues que a lo mejor ya hay un tipo de carencia que es muy grande, en la que ya es un premio, ya es algo estratosférico, ¿no? Que puedan practicar un deporte como es el fútbol sala, en caso pues, de ligas en las que hay pues, ¿no? Personas con dificultades en visión, ¿no? Y que todavía así pues, te encuentras a lo mejor algún jugador que tiene ese ego, que vuelvo a repetir, que forma parte de lo que son los jugadores, que son egoístas, pero que en estas circunstancias a lo mejor te cuesta más el poder llegar a entendernos, de decir, ostras, con las dificultades que tenemos, ¿vale? ¿Cómo puede ser que encima tú aún, ¿vale? Pongas tu ego por encima, ¿vale? De otras cosas que no realmente es que no, esto no tendría que ser así, ¿vale? Sino que, joder, ya es un mérito el que puedas jugar, el que puedas ayudar a tu compañero, el que sepas las dificultades que tiene, como para que encima aún tú le añadas más. Yo creo mucho en la charla, en convencerlo, en explicarle, ¿vale? No soy de los que me gusta el castigo como arma principal, el decir, pues no te quiero en el equipo, este tipo de persona es conflictivo, es que no vas a jugar tantos o te vas a entrenar tantos partidos. No, me gusta un poco tratar la persona, es un trabajo que no es automático ni inmediato, Fer, no es una cosa de que digo esto y esta es la palabra mágica y hasta el día siguiente ese digo ya desaparecido. No, luego hay muchas actitudes y esas actitudes incorrectas, ¿vale? Son las que tú debes actuar y no debes dejar pasar. Desde cosas insignificantes que muchas veces dices, va, es igual, hago como no lo he visto, pero es que jo, el comentario que ha dicho es un comentario hiriente hacia sus compañeros, ¿vale? O es un comentario que de alguna forma lo está haciendo prepotente delante de una situación de adversidad como la que hay y no me gusta que tener un tipo de jugador así o que me gustaría mejorar ese valor, ¿vale? De ese jugador, que lo intentase modificar. Por lo tanto, en ese momento, ¿vale? Pues sí que a lo mejor tienes que cogerlo, son 4 segundos, 5 segundos, tampoco es un sermón, como te digo yo, cada día, ¿vale? Ni cada 2 días, sino muchas veces son 4 o 5 segundos cogerle venir y decir, pero mira lo que has dicho, mira qué barbaridad, estás seguro de lo que dices, pero piénsalo bien, sencillo, y déjalo, al final la información llega, ¿vale? Porque estamos hablando de que, ¿vale? Ese tipo de carencia visual no es un tipo de carencia, ¿me entiendes?, a nivel emotivo ni a nivel cerebral, ¿vale? Ujú. Por lo tanto, yo creo y trabajo mucho en el día a día, ¿vale? Y sobre todo el no dejar pasar, ¿vale? Yo creo que si dejas pasar una, dos, tres, cuatro, no le estás ayudando a ese jugador. ¿Cómo puedes prepararte psicológicamente para afrontar tu miedo al fracaso? Eh, Buenísima esta pregunta, ¿eh? Y esta pregunta es genérica, es para cualquier tipo de jugador, ¿vale? Y estamos hablando de cualquier deporte, por lo tanto no solamente de fútbol sala. Estamos hablando, pues eso, ¿eh? De otros deportes, estamos hablando con dificultades aparte que puedas añadir a nivel visual y demás. Eh, el miedo al fracaso siempre existe, ¿vale? Y por lo tanto, yo creo que una de las cosas importantes, primero de todo, es el saber y estar seguro de lo que has trabajado durante toda la semana. Es como aquel que se presenta a un examen sin haber estudiado durante toda la semana. Por lo tanto, yo creo que todo lo que es la preparación, todo lo que son los entrenos, todo lo que son las cosas que has ido trabajando, si tú, ¿vale? Ves que las has trabajado bien, ¿eh?
que has hecho todo lo que tenías que hacer, que incluso, pues eso, ¿no? Lo que son los partidos, podríamos decir, de los entrenos, has estado, ¿vale? Haciendo las cosas que se te piden y de una forma correcta, de alguna forma tienes que llegar a la hora del partido, a la hora del examen, ¿vale? Con esa seguridad, ¿vale? De que la vas a hacer bien. El miedo escénico existe, pero como en todas las cosas, la primera vez, la segunda vez que haces una cosa, pues claro, es una cosa nueva para ti, no sabes cómo vas a actuar, ya estás hablando de una situación que es totalmente real, ya te encuentras que el rival no son tus compañeros que se han puesto el peto amarillo, y por lo tanto forma parte también de lo que es la experiencia. Creo que también la preparación prepartido es importante, visualizar un poco qué es lo que quieres hacer, lo que tú sabes hacer, lo que has estado trabajando durante esa semana, qué cosas te vas a encontrar del rival, y todo eso también te va a ayudar en tu propia seguridad. Y bueno, yo creo que al final, ¿no? Incluso hay escuelas universitarias americanas que dicen que los mejores estudiantes que han tenido, los que más éxitos han tenido, han sido todos aquellos, ¿no? que han tenido muchos fracasos en su vida, ¿no? Que cuantos más fracasos tienes, ¿no? Más te hace el tener más experiencia para que te vayas superando y demás. Por lo tanto, siempre ser positivo, siempre ser optimista, siempre con esas ganas de mejorar. Yo soy también de ese tipo de personas. Yo te hablo como persona, como entrenador, como sobre todo en el mundo del deporte, ¿no? Yo siempre soy súper exigente conmigo mismo. El ser exigente no significa que yo mismo también sea consciente un poco de todo lo que hay, ¿no? Y de que las dificultades que puedan haber y de que todo es un proceso, pero yo soy de los que llego a casa y le doy vueltas y repaso mi partido en la cabeza, soy muy te digo, ¿no? Soy exigente conmigo mismo y con ganas de mejorar, ¿no? Y soy crítico conmigo mismo, incluso soy crítico destructivo algunas veces, ¿vale? Pero intento pasarlo luego al capítulo constructivo, es decir, intento mirarme más cosas igual que he hecho mal que bien. Para mí que un equipo juegue bien es difícil, fíjate. Incluso a lo largo de los años me he dado cuenta, digo, joder, pues es que igual me pasaba un poquito de la raya, ¿eh? El otro día estuve repasando pues un partido de la selección catalana que estuvimos jugando allá en Murcia y, bueno, muchas veces ya no solamente es ganar y perder, a mí me gusta que mis equipos jueguen muy bien, ¿no? A fútbol sala. Ostras, en su día lo miraba ese partido, lo repasaba, que tampoco lo quise repasar mucho más, pero lo poco que tenía en la cabeza, es que no me gusta cómo juega el equipo, es que fíjate, ha dado un par de balonazos aquí, es que no se han movido con criterio, con tal. Ahora han pasado los años, lo he mirado y digo, hostia, pues sí, juegan muy bien, ¿no? Pero bueno, eso también es lo que a mí me ha hecho particularmente ese consejo, yo te doy a nivel personal, ¿no? De esa exigencia que yo mismo me pongo, pero siempre de mejora, ¿no? De darle vueltas. Por lo tanto, he tenido fracasos, he tenido muchos fracasos también a nivel deportivo, partidos pues, o situaciones en las cuales no han sido favorables, ¿vale? Y bueno, el intentar vencerlos. Miedo al fracaso, es que también es muy, muy amplia toda esa, esa frase, ¿no? No hay peor miedo el no, que no afrontarse a él, ¿vale? Lo primero de todo hay que afrontarse, ¿sí? Hay que ser decidido, hay que afrontarse lo Ser mismo, valiente. ser valiente y lanzarse, ¿vale? Para mí eso es algo que cuesta, ¿eh? El miedo escénico, el miedo al público, el miedo en hablar en según qué tipo de situaciones, el miedo a decirle no sé qué a un jugador, el miedo a hacer este tipo de jugada o este tipo de pase o que me van a decir que va a pasar, me van a mirar en no sé qué. Pues yo creo que esa es una lucha, ¿no? Que tienes que tener. Cada uno sabe. Hay algunos que tienen mucho desparpajo, hay gente que no tienen miedo, al contrario, es decir, que incluso son demasiado poco miedosos, ¿vale? Que dices, ya. Pero si no vences, si no lo luchas, si no te lanzas, como dices, Fer, ¿vale? A eso jamás lo afrontarás, jamás lo superarás, ¿vale? Y por lo tanto, mi consejo primero de todo es, oye, peca, ¿vale? De fallar, ¿vale? Y ya tendrás tiempo luego, ¿vale? Para ir mejorándolo. Pero primero de todo, propóntelo, y hazlo. ¿Es bueno ponerte metas altas aun sabiendo que son difíciles de asimilar? ¿Vale? Yo creo que es bueno ponerse las expectativas que sean altas. Y aparte ya no solamente va enfocado en el mundo del deporte, sino que va enfocado también en el mundo de la vida, incluso en el mundo escolar.
Siempre y cuando sean alcanzables, ¿eh? Estamos hablando de cosas de que veas o que sepas que puedes llegar a realizarlas o puedes llegarlas a hacer. Ser ambicioso, ser competitivo contigo mismo, ganas de mejorar, ser exigente. Para mí es una muy buena virtud que tienen que tener los jugadores. Por lo tanto, sí, eh, lo mismo, ¿eh? No tiene que suponer luego ni un trauma ni un fracaso en el que no levantes cabeza o que incluso llegues a dejar este deporte el hecho de no conseguirlas. Pero el hecho de intentarlas, el luchar por ellas, ¿vale? El mentalizarte, el trabajar para ello, ¿vale? Para algo que es una meta, pues eso, que es utopía, ¿no? O algo que incluso crees que es muy difícil de conseguir, yo creo que eso ya también te ayuda incluso a tus valores de superarte, ¿no? De ánimo de ser mejor. Tengo muchos malos vicios adquiridos y me considero un jugador veterano. He intentado volver atrás y corregirlos, pero es muy complicado. Te puedo recomendar, no, te puedo decir de que son muy difíciles de quitar estos vicios adquiridos, pero no es imposible. ¿Vale? También tengo alguna anécdota de algún jugador que para mí ha sido lo más completito que ha dado este deporte a nivel profesional, ¿vale? Que sí que ha sido capaz de quitarse esos vicios adquiridos, de esos hábitos, de esos aprendizajes que se tienen de hace muchos años y quitarlos. El desaprender para aprender son cosas muy complicadas en esta vida, pero no son imposibles. Por lo tanto, lo primero de todo es ser consciente, ¿vale? De qué es lo que debes mejorar y cuál es ese vicio que tienes ahí adquirido. Por lo tanto, es parte, vuelvo a lo mismo, cerebral, cognitiva. A partir de ahí tienes que también ser paciente, tienes que ser también un poco, pues eso, ¿no? No puedo mejorarlo de hoy para mañana, pero sí que de alguna forma tengo que empezar a incorporarlo dentro de lo que es mi chip y decir, bueno, a ver, ¿qué es en concreto lo que tengo que mejorar? La entrada. Oye, resulta que no soy capaz de saber cuál es el momento en el que tengo que hacer la entrada, sino que, ¿vale? Pues ya hago un cara y cruz. Oye, es que, no sé, lo que sea, ¿vale? Tienes que saberlo y a partir de aquí ponerlo en práctica. Ya te digo, dificultad es desaprender para aprender. Lo suyo sería ya aprenderlo desde pequeño de una forma correcta para no tener estos malos vicios. ¿Vale? Pero, insisto, se puede trabajar. Incluso se pueden aprender incluso algún movimiento o algunas cosas, ¿vale? Que no habías hecho o que no te habían enseñado y que ya llegas a una edad de veteranos y que dices, va, esto ya no lo puedo aprender. Pues mira, tengo también alguna anécdota que hace poco también hablé con el ex entrenador de Industrias, con un excelente o de los mejores jugadores también que ha dado la Liga Nacional de Fútbol Sala, como es Oscar Redondo, ¿vale? Y me comentaba, Santi, sí que es verdad que es difícil incorporar según qué cosas, ¿vale? O mejorar según qué cosas o quitarte según qué hábitos en según qué edad. Dice, pero yo como jugador, que a mí al final son los que me enseñan y los que me dicen muchas cosas, por lo tanto, yo me baso mucho en lo que escucho de ellos, dice, yo sí que fui capaz, ¿vale? De mejorar esto, de quitarme este vicio, ¿vale? O ¿sí? Incluso de mejorar en este aspecto técnico-táctico del juego. Ujú. Por tanto, te animo, ¿vale? Que primero de todo lo percibas, lo detectes y a partir de ahí ponerlo en práctica, en cada día en el entreno para mejorarlo. Seguro que lo conseguirás antes de que te jubiles. A veces pierdo la motivación por seguir entrenando, viajando, jugando, etc. Aun siendo el fútbol sala y mi equipo una de las cosas más importantes de mi vida, ¿qué debería hacer? ¿Cambiar de aires? Mira, relacionada con esta pregunta que tú me haces, que no sé si será tu caso. A mí alguna vez algún jugador profesional o semiprofesional me ha preguntado y me ha dicho, Santi, ¿cuándo crees que debo colgar las botas? ¿Vale? ¿Cuándo crees que debo ya de dejar de jugar a fútbol sala? Y yo pues le decía y le digo, ¿vale? Porque, bueno, ahora ya no, ahora ya lo ha dejado. Digo, yo creo que el día que ya te dé palo ir a entrenar, viajar, ¿vale? Que para ti ya sea todo, pues eso, ¿no? Una carga, un esfuerzo, ¿vale? El no tener esa ilusión, esas ganas, esa motivación, ¿vale? Que no es la misma de cuando tienes igual 14, 15, 18, 12, ¿vale? Que evidentemente luego hay otras cosas que intervienen a nivel familiar, a nivel laboral, pero en el momento en el que ya, tengo que hacerme la bolsa, tengo que ir a entrenar, no sé qué, ¿vale? Hoy este fin de semana me toca partir al hijo, pues es que yo creo que es ese momento en el que debes plantearte, pues a lo mejor ya no continuar como,
¿vale? Jugador dentro de un equipo en el que implican toda esa serie de rutinas, ¿no? De esos 2 o 3 días de semana, ese compromiso, ¿vale? De entrenar y de jugar. Eso no significa que dejes de jugar este deporte, sino que tienes que buscar, ¿vale? Pues a lo mejor otra alternativa que se vaya un poquito más acorde a tus necesidades, que a lo mejor no son 3 días a la semana, es un día a la semana, es que hago un partido con los veteranos, es un fin de semana, hago aquí, hago esto otro, ¿vale? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, que tu caso, a lo mejor lo que dices, ¿no? Que sigue siendo mi pasión, me encanta el fútbol sala, pero me encuentro en un estado en el cual estoy desmotivado. Pues tienes que ver realmente cuál es el motivo. Yo creo que tú mismo tienes que tener la solución, ¿vale? Primero de todo es lo mismo. Mírate a ti mismo, qué es lo que no te gusta. No me gusta el tipo de entrenos que se hacen, no me gusta el nivel que tiene el equipo, no me gusta la exigencia de los viajes porque resulta que tengo que perder pues 2 días enteros, ¿vale? Pues a lo mejor tienes que buscar algo que vaya más acorde para que no pierdas del todo la ilusión por este deporte que es el fútbol sala. Entonces, para mí lo más importante y lo más principal es que cuantos más años practiques de fútbol sala, mucho mejor, pero sabiendo un poquito cuáles son tus condiciones y siempre con esa chispita de ilusión. Por lo tanto, pues bueno, cambiar de equipo, no, pues tiene sus pros y sus contras. No te voy a decir, más a nivel amateur, muchas veces el cambiarse de equipo porque te piensas que a lo mejor ahí ya llevas muchos años y que ya es más de lo mismo y que necesitas un plus diferente o una motivación diferente, a lo mejor acaba convirtiéndose en el que me voy a otro sitio, ya las cosas malas que veía del otro sitio aquí es que ya ni las acabo de ver, sino que son mucho peores incluso, ¿vale? Porque no me he hecho con nadie, es que no estoy... Es muy delicado todo eso, ¿vale? Pero primero de todo es mantener esa chispeta, esa chispa de ilusión la tienes que mantener sabiendo qué es lo que necesitas tú actualmente. Cojonudo, Fer. Muchas gracias, Oye, Santi. nada, muchas gracias a ti, que he estado entretenido, ya sabes a mí que estas cosas me gustan mucho, ¿vale? O sea, que todo lo que pueda ayudar al futsal, ya me conoces, ahí Genial. estoy. Seguro que volvemos a hacer otro vídeo más en algún Muy bien, momento. Venga, un abrazo. ya, tío, nos vemos, ¿vale? Gracias. Venga.